Hola chicos, el tema de hoy va a ser sistemas dispersos. En Química 1, ustedes vieron elementos, vieron compuestos y ahora vamos a ver sistemas dispersos, o sea, mezclas. Los sistemas dispersos son mezclas. Ustedes ya saben que hay dos tipos de mezclas, homogéneas y heterogéneas. Los sistemas dispersos son eso, son mezclas. ¿Cómo son estas mezclas? Están formados de una fase dispersa o discontinua, que en la mayoría de los casos es la que está en menor cantidad, y una fase dispersante o continua, que generalmente está en mayor proporción. Por ejemplo, agua con sal. El agua dispersa a la sal, sería mi fase dispersante, la disuelve. Y la sal es la que se dispersa alrededor de toda el agua. Hay tres tipos de sistemas dispersos: soluciones, coloides, suspensiones. La principal característica es el tamaño de sus partículas. Las soluciones tienen partículas muy chiquititas, menores a un nanómetro. Los coloides tienen partículas más medianitas, como de 1 a 100 nanómetros. Dependerá del tipo de coloide. Y las suspensiones tienen partículas grandotototas, mayores a 100 nanómetros. Son partículas grandotas. Quiero que ustedes hagan esta tabla, por favor, en su libreta. También la van a subir a mi Cobac virtual. Para que ustedes se ubiquen, ¿qué es una solución, un coloide y una suspensión? Vamos a hablar de sustancias que ustedes conocen. El ejemplo clásico de solución es agua con sal. La suficiente sal para disolverse en el agua, no de esas veces que le echan 4 o 5 cucharadas de sal a medio vaso de agua. No, poquita sal en agua suficiente para disolverse, o sea que esté completamente disuelta. Ese es un ejemplo de solución. Coloide, un ejemplo de solución que tienen en su casa es la gelatina, la sangre, la leche, el aire. Son ejemplos de coloides. Las partículas de estas mezclas son un poquito más grandes. Y en la suspensión son partículas muy grandes. Un ejemplo que también tienen en su casa o que han hecho o que han visto es el agua de tamarindo, la natural, no de la de polvito que se disuelve, la natural. ¿Ustedes han visto el agua de tamarindo natural en el que las partículas se van hasta abajo porque son muy grandes y muy pesadas? Ok. Ya que más o menos tienen una idea de cosas que conocen, vamos a ver las características. La primera característica es el tamaño de partícula que ya habíamos visto. En la solución, las partículas son muy pequeñitas. En el coloide son partículas medianitas de 1 a 100 nanómetros y en la suspensión mayores a 100 nanómetros. O sea, son partículas mucho más grandes que incluso se pueden ver. Tipo de mezcla. En las soluciones, la mezcla la voy a ver completamente homogénea, como comentábamos el agua con sal, con poquita sal. No voy a ver la sal, en ningún momento voy a ver dónde está la sal, está disuelta completamente en el agua. En los coloides va desde homogénea o heterogénea. ¿De qué depende de esto? De qué tamaño de la partícula tenga. Si es un coloide con una partícula muy chiquitita, yo lo voy a ver de forma homogénea. Si es una partícula ya más grandecita, entonces lo voy a ver más heterogéneo. Principalmente heterogéneo lo voy a ver si lo veo con un microscopio. Y en la suspensión se ve completamente heterogénea, como el agua de tamarindo, que puedo ver, si yo lo dejo reposar, voy a ver las partículas que se van hasta abajo y el líquido que se queda arriba. ¿Se ven las partículas? En la solución no se ven. En el coloide necesitaría un microscopio para alcanzarlas a ver. O a veces también las puedo ver si están a contraluz. Un ejemplo habíamos quedado que era el aire. Si ustedes ven a contraluz el aire, lo han visto, lo han llegado a ver cuando están cerca de una ventana y entra luz, ustedes pueden ver las partículas que están flotando en el aire, las partículas de polvo que están flotando en el aire. Ese es un tipo de coloide.
Las partículas son muy chiquititas, pero la luz me ayuda a contrarrestarlas. De hecho, a ese efecto se le llama efecto Tyndall, que es lo siguiente que vamos a ver. Y la suspensión, las partículas se ven a simple vista. Las partículas del agua de tamarindo se ven así, grandotototas. Efecto Tyndall. ¿Qué es el efecto Tyndall? Es ese efecto que les comentaba, de que la luz me permite ver esas partículas, se iluminan con la luz. Como el aire, cuando entra un rayo de luz y yo puedo ver las partículas de polvo. Así se vería el efecto Tyndall. En una solución no va a haber efecto Tyndall, pero en un coloide sí yo voy a alcanzar a ver las partículas muy chiquititas cuando la luz las atraviese. La luz va a empezar a pegar por todas las partículas, brincando de un lado a otro y las ilumina. Lo mismo en la suspensión. Entonces, efecto Tyndall. ¿Quiénes tienen efecto Tyndall? Los coloides y las suspensiones. La solución no lo tiene, pero es más evidente en los coloides. Coagula. ¿Qué significa coagula? Que forma un semisólido, como por ejemplo la sangre o la gelatina. ¿La solución coagula? No, las soluciones no coagulan. Ustedes pueden poner agua con sal y nunca se va a hacer como un semisólido. Los coloides sí, las suspensiones no. Los coloides tienden a formar coágulos. Por ejemplo, ustedes conocen la gelatina coagula, la sangre coagula. No todos los coloides coagulan, pero son los que tienen esa característica. O al menos no lo alcanzamos a ver. ¿Se puede separar por filtración? ¿A qué se refiere con que lo puedo separar por filtración? Si yo uso el método de separación de mezclas de filtración, recuerden que ya habíamos visto que para filtrar debe de haber una sustancia chiquita, de partículas chiquitas, generalmente un líquido, y partículas grandes, sólidas. ¿Qué pasa con la solución? En la solución, tanto la partícula dispersante como la que se dispersa son partículas chiquititas. Para que se pueda separar por filtración, recuerden que una de las partículas debe de quedarse aquí atorada en la malla. En este caso, tanto la partícula roja como la partícula verde pueden atravesar la malla y se van a ir ambas hacia abajo. Las dos se van a ir hacia abajo. Estas dos van a pasar, si yo las pongo aquí, van a pasar y van a atravesar el papel filtro y van a lograr llegar las dos abajo. Nunca se separaron. Para poderlas separar, una se debe de quedar aquí atorada y la otra no. Eso es lo que pasa en las soluciones. Las dos sustancias tienen partículas muy chiquititas, entonces no las puedo separar. Por lo tanto, aquí en esta tablita voy a poner que las soluciones no se pueden separar por filtración. ¿Por qué? Porque la partícula es muy chiquita, se van juntas. Coloide. En el coloide no se puede separar con papel filtro. Perdón. En el coloide no se puede separar con papel filtro. ¿Por qué? Porque las partículas, aunque medianitas, sí atravesarían la barrera. Ya las partículas es una chiquita y otra medianita. Pero esa partícula medianita, de todas formas, en un papel filtro, sí alcanza a atravesar. Tal vez más lento, pero sí va a alcanzar a atravesar, sí cabe por las rendijas. Entonces, tanto cabe uno como cabe el otro. Sí, no los voy a poder separar. Pero si en vez de usar papel filtro, uso una malla biológica que se llama membrana, esa membrana tiene poros mucho más pequeños, chiquititos.
Entonces estos poros van a estar mucho más estrechos. Eso es lo que pasa en las membranas. Y entonces una va a pasar, pero la otra no. Si uso membrana, sí puedo filtrar. Si uso membrana en vez de papel filtro. Un ejemplo de membrana, ustedes han cocido huevos. Esa pielecita que le sale al huevo es una membrana biológica. Es como un papel filtro, solamente que los poritos son mucho, mucho más pequeños. Ahora, la suspensión. La suspensión sí la puedo separar por filtración. ¿Por qué? Porque tengo una partícula grandototota, que es el sólido, y una partícula chiquitita, que es el líquido. El agua de tamarindo sí lo podría filtrar. Dispersa la luz. ¿A qué se refiere con dispersar la luz? Dispersar la luz significa que la luz va a rebotar en la superficie de mi mezcla y no la va a atravesar. Este experimento ustedes lo podrían hacer con un cartón negro. Una cartulina negra, un recipiente de vidrio con mi solución adentro. Ese es mi recipiente de vidrio. Y aquí adentro está mi solución o mi suspensión o mi coloide. Y voy a poner esto que estoy dibujando aquí, es una lámpara. Con una solución las partículas son muy chiquititas. Voy a ponerlas con este, casi ni las van a alcanzar a ver. Esos puntitos son las partículas para mi solución. Prácticamente ni se alcanzan a ver. Cuando la luz pasa, no rebota en ninguno porque son chiquititas. Entonces, la luz se va a atravesar. La luz va a atravesar mi solución. Y voy a ver la luz aquí en mi, sería circular. En mi cartón negro. Va a atravesar toda la luz, como si no hubiera nada aquí. Si pasa la luz, entonces no dispersa. En las soluciones que las partículas son muy chiquitas, la luz pasa, atraviesa, no rebota en ninguna partícula porque son extremadamente pequeñas. Entonces la luz, las soluciones no dispersan la luz. Esta es esta parte. Las soluciones no dispersan la luz. ¿Qué pasa con los coloides? Si ustedes hacen el mismo experimento, pero con un coloide, las partículas ya son más medianitas, un poquitito más grandecitas. Entonces, lo que va a pasar aquí es que la luz va a venir, va a pegar aquí, va a pegar aquí, va a pegar aquí, va a pegar aquí, va a rebotar para acá. Otro haz de luz va a pegar aquí, 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 va a pegar acá. Aquí, 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 en donde estén las partículas. Una parte va a rebotar, la otra va a atravesar. Entonces, esto
la luz va a pasar más o menos. Solo una parte de la luz va a pasar. ¿Qué pasa con las suspensiones? Que son partículas mucho más grandotototas, que casi hacen una barrera ahí. Son partículas mucho más grandes. La luz va a llegar aquí y la mayor parte va a rebotar. Llega aquí y rebota. Llega aquí y rebota. Llega aquí y rebota. Entonces, en este caso, lo que va a pasar es que no voy a ver luz que atraviese. ¿Qué quiere decir? Como no pasa la luz, entonces sí dispersa. Y aquí sí dispersa. ¿De dónde saca? Sedimenta. Sedimentar es como lo veíamos en el método de separación de mezclas. Cuando tengo partículas muy grandes de sólidos, si los dejo reposar sin moverlo, esas partículas poco a poco van a ir bajando hasta quedarse por gravedad hasta abajo de mi recipiente. Eso es sedimentar cuando las partículas van bajando y se van depositando abajo del recipiente. Eso es sedimentar. Ah, por cierto, también así se ve el efecto Tyndall. ¿Las soluciones sedimentan? No, no sedimentan. Ustedes pueden dejar agua con sal 1 día, 2 días, 3 días, 40 días, 1 año y jamás va a precipitar. No se sedimenta, no se va hacia abajo la sal porque está disuelta en el agua. Un coloide, les comentaba del aire. En el aire hay partículas de polvo que puedo verlas mediante el efecto Tyndall con la luz del sol. Si yo no limpio mi cuarto durante un tiempo, ese polvo se va a ir depositando en mis muebles, lo han visto. A menos que mi mamá me haga limpiar todo, bueno, mi mamá o mi papá me hagan limpiar todo perfectamente y no dejar ni una partícula de polvo. Si yo dejo de hacer eso por 1 mes, van a ver una película de polvo que se formó en mis muebles o en mi ropa, lo que no haya movido. Eso es porque las partículas del aire sí sedimentan, pero sedimentan muy lentamente. Lo mismo en la sangre o en la gelatina, solo que ahí tenemos un problema. Tanto la sangre como la gelatina coagulan, entonces ahí ya es más difícil ver cómo sedimentan. Sí sedimentan los coloides, pero tardan. Para poder separar un coloide, ¿qué tengo que hacer? Usar una centrífuga. Usar el método de separación por centrifugación para que sedimente más rápido. ¿Una suspensión sedimenta? Sí. ¿Cuánto? Muy rápido. De hecho, tengo el problema con el agua de tamarindo, que no lleva ni 5 minutos de que la agité para poderme servir mi vasito de agua bien rico. Y a los 5 minutos ya se sedimentó el tamarindo y otra vez tengo que estar mezclando. Entonces, en unas suspensiones la sedimentación es rápida. Eso, chicos, sería todo respecto a las características de soluciones, coloides y suspensiones. Esta tablita se las voy a preguntar o se las voy a pedir que la suban, por favor, a mi Cobac virtual. Bueno, chicos, sería todo de sistemas dispersos. Nos vemos.